pasaba la noche en pervigilio y con la respiración anhelosa y difícil. Doctor Manuel Antonio de Castro, gobernador de Córdoba. Él, como médico, deja esta descripción. Se agrega la descripción clínica del doctor Francisco de Paula Rivero, es decir, lo que estoy presentando acá son elementos diagnósticos formales que nos ayudan a pensar en este diagnóstico. Se agrega la descripción clínica del doctor Francisco Paula Rivero, quien diagnostica hidropesía avanzada, Capilla del Pilar, Córdoba, primavera de 1819. ¿Qué es hidropesía? Acumulación de líquido. Hidropesía es cuando hay edema o acumulación de líquido abdominal por ejemplo, una enfermedad hepática severa con falta de proteínas, etcétera, etcétera, pero también en insuficiencia cardíaca congestiva. Lo visita en Buenos Aires el coronel Gregorio Arados de la Madrid. Se impresiona por el gran deterioro físico. Buenos Aires, 9 de junio de 1890. Recibió barrenamientos como tratamiento en el periodo final de la enfermedad. ¿Qué son los barrenamientos? A través de instrumental es el acceso, acceder al abdomen para sacar el líquido que se encontraba acumulado, lo que se llama ascisis. Y eso se llama barrenamiento. Se hacía un orificio con algún calmante local, obviamente un proceso cruento, doloroso, y se introducía una especie de aguja grande, un trocar, para sacar el líquido que se le acumulaba en el abdomen por insuficiencia cardíaca y que también elevaba el diafragma y dificultaba la respiración. Paso la noche en pervigilio y con respiración anhelosa, ¿no? Como él mismo describía. Barrenamientos como tratamiento en el periodo final de la enfermedad. Fallece en su sillón a las 7 de la mañana del 20 de junio de 1820. El doctor Ridger terminó siendo amigo, eso lo habrán escuchado, que Ridger lo quería mucho y él respetaba mucho a Ridger. Creo que podía haber usado la frase de Napoleón, ¿no? Que había usado sobre Covisar. Realmente creo que es así, era un hombre verdaderamente grandioso. Saben que le da a su médico en pago su reloj, quien le había dado el rey Jorge de Inglaterra, Jorge III. Y dijo, no tengo con qué pagar, y vivió con la tumba misma, fue una tapa de una mesa de luz, ¿no? Una cosa, y él le da ese reloj, que terminó acá siendo robado en el Museo Histórico Nacional en Parque Lezama. Verdaderamente lamentable que ese reloj se haya perdido y que alguien haya podido entrar y agarrarlo y llevárselo, una cosa así tan simple como eso, ¿no? Pero eso efectivamente pasó. Pero lo cierto es que los médicos de entonces no tenían resonancia magnética nuclear, no tenían tomografía computada, no tenían aparatos de presión, no tenían ecógrafos, no tenían análisis de sangre, no tenían muchas cosas. Los diagnósticos tenían que ser diagnósticos clínicos, es decir, uno tenía que diagnosticar clínicamente qué es lo que el paciente tenía como para hacer después un abordaje de orden terapéutico. Y una de las formas de determinar... ¿Me da una mano? Sí. Venga, por... Entonces, por ejemplo, si yo quería saber, supongamos, el tamaño del corazón, el tamaño del corazón se hacía tocando la mano, viendo el choque de punta y percutiendo. ¿Vieron cuando los médicos hacemos esto? Sí. Y en distintas partes tiene distintos sonidos de acuerdo a lo que hay abajo. Entonces lo que hizo Ridger era saber el tamaño del corazón de su paciente. Entonces diagnosticó, entre otras cosas, la falta de aire, las noches de pervigilio, la acumulación de líquido, la ascitis, indica los barrenamientos, hinchazón de piernas, etcétera, etcétera, etcétera. Disnea, pulmones con baja capacidad respiratoria. Gracias, muy amable. Y él eso lo diagnostica clínicamente, sin tomografía, sin resonancia, sin nada. En ese momento era muy común hacer autopsias. ¿Por qué era común hacer autopsias? Porque era la única forma de corroborar el diagnóstico clínico. Entonces las autopsias eran frecuentes. De hecho tenemos autopsia de Belgrano. Que parezca mentira, tenemos autopsia de Belgrano. Hay que saber leerla porque está con la
digamos, con la nomenclatura de la época. Yo en el libro la pongo con detalle. Acá voy a decir dos cositas nada más. Pero la verdad es que Ridge no se anima a hacerle la autopsia a su amigo. No se anima a hacer la autopsia. Durante los últimos días, ya ahí en la avenida Belgrano, había otro médico que lo ayudaba y que tocaba el clavicordio para darle un poquito de paz. Se llamaba Sullivan. El doctor Sullivan es en definitiva el que hace la autopsia del general Belgrano. Y la tenemos, es decir, hoy podemos analizar la autopsia del general Belgrano que hizo el doctor Sullivan. ¿Qué dijo Sullivan cuando sale de hacer la autopsia al doctor Ridge? Porque Ridge le había dicho que Belgrano era un gran hombre, era un hombre bueno, un verdadero creyente, y era un hombre de gran corazón, de buen y gran corazón, una cosa muy linda. Le había hecho Ridge a Sullivan, por eso no le hizo la autopsia, pero la hizo Sullivan. Cuando Sullivan sale de hacer la autopsia, le dice a Ridge, porque Ridge había diagnosticado agrandamiento cardíaco por percusión, se llama cardiomegalia por insuficiencia cardíaca congestiva. Si fuera una radiografía yo vería un corazón enorme. Si fuera una tomografía computada vería un corazón enorme. Si fuera una resonancia magnética nuclear vería un corazón enorme. Lo que hizo Ridge es determinar clínicamente que tenía un agrandamiento cardíaco. Cuando Sullivan hace la autopsia, sale y le dice a